Padre, sinceramente, gracias porque podemos abrir el texto y estudiarlo de manera libre. Gracias, Padre, por lo que hizo nuestro hermano Víctor el día de ayer. Padre, rogamos por Alejandro por este día y por nuestro hermano Francisco el día de mañana. Padre, ayúdanos, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestros corazones y que no solamente pueda llegar a la mente, sino que baje a la práctica, a nuestro corazón. Y no solamente que afecte positivamente a nosotros, sino también a nuestras iglesias. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Esté con nosotros el día de hoy y que nos dé fuerza a todos para amarle más por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas de este planeta. Antes de comenzar, déjenme hacer unas pequeñas aclaraciones. Si usted nota que yo uso una palabra que es escandalosa, grosera o inapropiada para usted, créame que en mi país no significa eso. Yo soy de Venezuela, tengo, para bien o para mal, tengo 10 años ya casi en Estados Unidos siendo pastor de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, como dijo el hermano Abraham, plantando la iglesia en Washington, D.C. y sirvo en el Ministerio de 9 Marcas como coordinador de la red pastoral hispana. Eso me ha permitido tener amigos en casi cualquier país de Latinoamérica y un poquito más allá. Por cierto, estamos a la orden en la página web es.9marks.org, 9marcas.org, y ahí van a encontrar cualquier cantidad de materiales gratis. Nosotros no cobramos por nada que está en la página web. Ahora, si usted quiere comprar libros en PDF, esos libros que usted recibieron, lo quiere comprar en PDF o lo quiere comprar en copia física, puede ir a poiema.com, poiema.com. Y eso es una publicadora que está con sede en Medellín, Colombia, pero tiene sus impresoras en Estados Unidos y en algunas otras partes de Latinoamérica y el mundo. Otra disclaimer que debo hacer es que yo no soy experto en estas materias. Yo, por la gracia de Dios, tengo casi 25 años pastoreando y yo no lo sé todo porque no se nos garantiza la infalibilidad ni la inerrancia. Tengo un poquito de experiencia en saber cómo no hacer las cosas. Y si mis errores del pasado sirven para ayudar a las bendiciones futuras de cada uno de ustedes, pues a Dios sea la gloria. Otro disclaimer que debo hacer es que casi no venía. Por esta situación inmigratoria que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, la prometida de mi hijo quedó en peligro de deportación y ellos tenían pensado casarse en septiembre de este año. Tuvieron que adelantar la boda 6 meses para este sábado que viene, es decir, dentro de 3 días. 2 días, 3 días. Así que yo voy a tratar de no esforzar mucho la voz porque tengo que oficiar la voz del sábado. Pero quería que supieran lo inmensamente honrado que estoy yo y está Víctor también de estar con ustedes. Ustedes son iglesias hermanas para nosotros. Contamos con ustedes y con gusto recomendamos sus iglesias a cualquiera que quiera mudarse para acá, con gusto. Recomendamos a cualquier familia que se congregue en las iglesias de ustedes, oramos por ustedes y rogamos al Señor que añada fruto a sus esfuerzos, que siempre el Señor les bendiga, les provea, les proteja siempre. Así que es nuestra oración que siempre sean fieles y por supuesto el Señor haga maravillas con ustedes. Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Esto no es un sermón, no es un sermón, es digamos más una charla, pero vamos a hablar de nuestro tópico acerca de la disciplina. Este es un tópico difícil para conversar, pero es un tópico agradable para generar conversaciones. No crean que nosotros nos la sabemos todas, ni mucho menos que no cometemos errores. Todos nosotros venimos o tenemos en nuestro pasado una reunión de miembros que terminó en puño. ¿Y quién no?
Todos nosotros tenemos a alguien que nos mandó un email como parecido a este. ¿Qué te crees tú, imbécil? ¿Tú piensas porque oficiaste mi boda y me ayudaste en mi accidente, tienes permiso a meterte en mi vida? ¿Tú piensas que porque fuimos a comprar la batería de la iglesia, tienes permiso para opinar en mis asuntos personales? ¿Qué te crees tú, pastorcito de pacotilla, para estar opinando acerca de mis gustos personales? Ubícate. No puedo decir su nombre, pero ahora era un querido amigo. Era miembro de la iglesia, músico de la iglesia, director de adoración de la iglesia. Y al ser confrontado con un pecado, reaccionó visceralmente, mandándome a mí, porque yo fui que lo exhorté, y a todos los copiado a todos los pastores de la iglesia un email tan desagradable como ese. Yo no sé si ustedes han pasado por ahí, pero eso fueron días y días, semanas sin tener paz, sin dormir, sin saber si lo que yo estaba haciendo valía la pena. Y al mismo tiempo pensando, wow, como un hermano en Cristo que tiene el gozo del Señor en su corazón, que canta esas letras bellas, que afina, que toca el piano y la guitarra y el tesoro del evangelio le sale por su boca cada vez que canta. Puede reaccionar de esa manera y solamente por exhortarle un pecado público, reacciona llamándome imbécil. Y yo que estoy tratando de amarlo y reconvenirlo para que vuelva al camino del Señor, y me dice, ubícate, ¿qué te crees tú? Yo no sé si ustedes han pasado por eso, pero son casos difíciles. Difíciles cuando la disciplina se hace no solamente necesaria, sino que si no lo hacemos el daño es peor. Entonces vamos a hablar de qué es disciplina, si es bíblica la disciplina, y vamos a tener solamente 2 puntos que hablar en esta primera sesión de fundamentos bíblicos de la disciplina eclesial. Las 2 cosas que pretendo introducir para luego hablar más aspectos prácticos congregacionales y luego prácticos de la disciplina eclesial. Vamos a hablar primero de los tipos de disciplina y luego de los procedimientos de la disciplina. Primero los tipos de disciplina y segundo los procedimientos de la disciplina. ¿Okay? Primero es bueno recordar qué es la disciplina bíblica. ¿Qué funciona eso? ¿Qué es eso? Bueno, la disciplina bíblica es el concepto, es un concepto creado respecto a la creencia bíblica o a la doctrina de la preservación de la santidad dentro del pueblo de Dios. Ese es todo el concepto de la disciplina. Es la doctrina de la preservación de la santidad en el pueblo de Dios. Nadie más está pendiente de la disciplina bíblica, sino el pueblo de Dios. En los clubes, en los bancos, en los sitios de trabajo de ustedes, en las universidades, ellos también tienen procedimientos disciplinarios, pero no es nada bíblico. No es nada bíblico. Ellos tienen ciertos procedimientos y tú te tienes que ajustar a ciertas normativas y a ciertos requerimientos, comportamientos, incluso códigos de vestimenta, porque son imposiciones arbitraria de ese grupo humano, sea banco, sea universidad, sea sitio de trabajo, sea X. Pero en la iglesia nos circunscribimos a la disciplina de la iglesia, pero la disciplina de la iglesia, la norma es la Biblia, no mis preferencias personales. Por ejemplo, hay iglesias en las que te dicen, hermano, usted no puede predicar aquí si no tiene corbata. Es probable que esté tocando algún nervio ahora mismo. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos exige corbata para predicar, ¿cierto? Bueno, no sé si aquí, pero la Biblia que yo tengo no. Entonces son cuestiones de opiniones personales o incluso normas denominacionales. Entonces, quiero limitar la disciplina eclesial a la normativa bíblica, ¿ok? Porque no podemos meter los gustos personales en lo que son el ejercicio de la disciplina bíblica. Déjeme poner el reloj aquí que
Si no me paso de la 1 de la tarde. Ok, entonces, viendo que la disciplina debe ser bíblica, entonces, ¿qué parámetros tenemos? ¿Qué órdenes tenemos? Bueno, primero, en el Antiguo Testamento tenemos la preservación de la santidad dentro del pueblo de Dios. En aquel momento el pueblo de Israel tenía sus normas de santidad. Ellos ejecutaban ciertas medidas para aquellas personas que, por ejemplo, tenían lepra. Los ponían en una cueva, en un campamento, los sacaban del campamento y tenían ciertas medidas para que la lepra no fuera contagiada al resto del pueblo. Tenían ciertas medidas higiénicas y el que no las cumplía tenía que pagar un sacrificio. No solamente normas higiénicas, tenían normas ceremoniales, normas civiles, normas morales. Cualquier incumplimiento de la norma, no solamente de los 10 mandamientos, sino de los 613 mandamientos que después se inventaron, derivados de aquellos, había que pagar un sacrificio, había que pagar una multa y unos intereses para hacer retribución. Entonces, había normas que cumplir, incluso había pena capital. Si una persona era encontrada en un acto de adulterio o algunos otros casos también mayores, la disciplina del pueblo podía incluir lapidación o apedreamiento. O sea, había medidas disciplinarias que en el Antiguo Testamento había que cumplir. Con todo y eso, el Señor les dice, ustedes son mis sagrados, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi pueblo, ustedes son para mí mi pueblo, mi especial tesoro. Pero tienen que cumplir estas normas así, así, así. Eventualmente el pueblo de Israel iba y venía, en los tiempos de los jueces, obedecía, desobedecía, el Señor levantaba un juez y obedecían otra vez, el Señor tenía misericordia, volvían a pecar y esos ciclos de obediencia y desobediencia que vemos en los tiempos del Antiguo Testamento, especialmente antes de la monarquía, los tiempos de los profetas y los jueces, se veía que Dios disciplinaba a su pueblo cuando se portaba mal. No es una cosa solamente del Nuevo Testamento. En toda la Escritura, Dios disciplina a su pueblo. En el Nuevo Testamento, mucho más. Nosotros vemos que ahora en la iglesia hay normas específicas ajustadas para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Entiéndase, la iglesia. Ahora, ¿ustedes recuerdan aquel pasaje en Mateo 16 cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente quién soy yo? Y él le dijeron, bueno, algunos Jeremías, algunos la reencarnación de Juan el Bautista, algunos dicen que eres otro Elías, un Elías. ¿Y ustedes? Me imagino que el silencio y los grillos fueron atormentantes. Salió Pedro a decir, no, tú eres, si Pedro fuera mexicano hubiera dicho, tú eres el mero mero. Tú eres el que estamos esperando, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el escogido, tú eres todas esas transliteraciones de la palabra Mesías. Ahora, la respuesta de Jesús es impresionante cuando le dice, bueno, ok, tú dices que yo soy el Mesías, el Cristo que había de venir, y yo te digo que tú ya no te vas a llamar más Simón, ahora te vas a llamar Pedro, es lo que es la traducción de la palabra Petra, Petros, cuando él le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y por supuesto los católicos lo interpretan de una manera diciendo que la roca era Pedro. Los protestantes lo interpretan de la manera que la roca era la confesión de Pedro respecto a quién era el Mesías, es lo que llamamos el qué del Evangelio. Sobre la declaración de Pedro de que Cristo era el Mesías, Jesús fundaría y de hecho funda su iglesia. Pero luego Jesús le dice y le garantiza a Pedro algo que muchos chistes se evidencia, diciendo que Pedro es el que tiene las llaves, Pedro es el que abre el cielo, Pedro es el que tiene el montón de llaves aquí. De hecho, si ustedes googlean rápidamente en otro momento, no ahora, el escudo de armas del Vaticano es un escudo blanco con unos parafernalia, pero el centro tiene las dos llaves que supuestamente Jesús le dio a Pedro, el supuesto primer papa. Esas son las llaves para, en español, atar y desatar. Son dos llaves, una para atar y una para desatar. Y ese es el ejercicio que 2 capítulos más adelante Jesús se los da no solamente a los demás 11, sino también a todos los de la iglesia. Y ahí es donde está usado en su contexto el versículo que dice,
porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy yo en medio de ellos. No cuando no viene nadie para el culto de oración y nosotros decimos, no importa, hermano, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, en ese contexto, Jesús les da la llave a Pedro y luego 2 capítulos más adelante, que ya lo vamos a leer, Jesús les da la potestad al pueblo de Dios reunido en eclesía, en asamblea, para representar a Dios en la tierra. Y todo lo que ustedes aten, yo lo ataré en el cielo. Es decir, la iglesia posee las llaves para representar a Dios en la tierra. Y eso nos da a nosotros dos cosas. Un tremendo privilegio de ser los representantes de Dios, la embajada del reino en la tierra, y una tremenda responsabilidad de hacerlo bien. Y es por eso que nosotros debemos circunscribir todos nuestros procedimientos, incluso los de disciplina, a la escritura, que es la única norma de fe y conducta, la única palabra profética segura que podemos confiar. No los sueños, no las visiones, no las experiencias, no la moralidad, no la moralidad del mundo, no la historia, no la conciencia, no mi parecer, no mi opinión, no mi nada. Es la escritura lo que debe normar nuestro procedimiento. ¿Ok? Entonces, visto así, vamos a hablar un poco de lo que es los tipos de disciplina. En la escritura vemos dos tipos de disciplina. Para los que están tomando nota, son los tipos de disciplina eclesial, son la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina correctiva es lo que vamos a hablar hoy de la disciplina, pero la disciplina formativa es lo que muchos de nosotros nos gusta llamar discipulado. ¿Okay? Cuando uno habla de disciplina formativa, es enseñanza, todo lo que ustedes conocen con discipulado, que por cierto, no es siéntate ahí para leer un librito juntos y llenar los espacios en blanco de un librito flaquito. Discipulado es mucho más que llenar un librito flaquito. ¿Okay? Discipulado es impartir la verdad de Dios en una vida que no la conoce. Eso puede incluir pasar tiempo juntos, leer la Biblia juntos, ayudar, viajar juntos, comer juntos, divertirse juntos. Eso es vivir juntos por cierto tiempo, de manera que tú aprendas de mí lo que Jesús enseñó a otros antes que nosotros para que tú lo hagas después con otros. Lo que has visto de mí ante estos testigos, esto manda y enseña a otros hombres fieles y idóneos. El discipulado es mucho más que ve este video, lee este libro, siéntate ahí para que me oigas. Entonces, esa es la disciplina formativa. Sería el equivalente a nosotros hoy de que, por ejemplo, cuando los niños jugaban con bicicleta y no con tanta pantalla, seguramente ustedes crecieron con una bicicleta y más de una caída se echaron. Pero papá era tan inteligente que fue para la bodega de los chinos y compró unas rueditas para ponerle en la parte de atrás a la bicicleta, de manera que la caída no fuera tan dura. Y tú aprendiste a manejar la bicicleta con las rueditas. De repente, al día siguiente, tú te dabas cuenta, cuando ya tenías 6 horas dándole duro, te diste cuenta que la bicicleta, las rueditas estaban un poquito levantadas y la bicicleta se movía hacia los lados. Y tú le dabas y casi que te caía, pero seguías y te enderezabas. Y ahí ibas. Al día siguiente las rueditas estaban un poquito más levantadas. Y a los 3 días ya las rueditas estaban o completamente levantadas o quitadas. Porque ya tú sabías manejar la bicicleta y no te caía. Las rueditas son una ilustración de la disciplina formativa de la iglesia. Eso incluye los sermones, eso incluye las clases de escuela dominical, eso incluye todos los tipos de transferencia de información, enseñanza, procesos de enseñanza y aprendizaje que pueden incluir no solamente tener una Biblia en las manos, sino también pasar tiempo juntos entre hermanas cocinando un bizcocho, una torta, no, ustedes no le llaman torta, un pastel, y hablando de la grandeza del Señor mientras cocinan unos ricos frijolitos. El discipulado, la disciplina formativa es enseñarte a amar a Dios. Discipular es hacerle un bien espiritual a otra persona. Eso es disciplina
formativa, te está formando a la imagen del carácter de Cristo. Hay otro que te está enseñando, estás creciendo en la gracia del Señor. Eso sería el equivalente cuando tú siembras una matica, pero una matica que nace flaquitica y empiezan a salir las hojas y de repente la matica empieza y se, se dobla por el peso de las hojas. ¿Qué hace el agricultor? Lo que hace es poner un palito, una tablita y la amarra para que ella crezca fuerte y no se doble. Eso es disciplina formativa. La disciplina formativa es aquella que es la más común en la iglesia. Ahora mismo ustedes están recibiendo formación, disciplina formativa. Lo que ustedes leyeron esta mañana es porque alguien les enseñó a leer cada mañana, si es que leyeron. Lo que ustedes le comunicaron al chofer cuando venían, estaban predicándole el evangelio, porque alguien les enseñó a evangelizar, a compartir el evangelio. Eso es disciplina formativa. El 95% de la disciplina en la iglesia es formativa. No hablamos mucho de eso, sino que lo llamamos discipulado. Ahora, hay un porcentaje menor que es la disciplina correctiva, y de esa es la que vamos a hablar, porque cada uno de nosotros tiene sus maneras de hacer disciplina formativa y muchos lo hacen bien. Tienen materiales, tienen procedimientos, tienen matrices, tienen formas, tienen metáforas, tienen flanelógrafos, tienen escuela dominical, tienen tiempo para pasar juntos, reuniones. Los hispanos somos buenísimos para inventarnos una reunión de manera de tener una excusa para hablar del Señor. Hasta con un balón enfrente, fútbol, cualquier cosa jugamos. Y cuando le da la falta, le mete la zancadilla, ya el Señor te perdone. Pero de algo hablamos, porque somos buenísimos para crear la excusa para pasar tiempo juntos. Lo que ustedes, líderes, hermanas, hermanos, tienen que garantizar es que siempre haya en las reuniones de la iglesia, por informales que sea, siempre haya oración y lectura de la palabra. Siempre. No puede ser que nosotros nos reunamos a comer un grupo de hombres de la iglesia y lo que hagamos es hablar del fútbol, hablar del béisbol o hablar del clima. Y nosotros somos de Cristo, y Cristo es nuestro mayor tesoro. ¿Por qué estar hablando de Maduro o de López Obrador? Cristo es mucho más digno. Entonces vamos a empezar a hablar, ya tienen los tipos de disciplina eclesial, que son la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Pero ahora vamos a empezar a hablar de la disciplina correctiva. Vamos específicamente a hablar cómo disciplinar, cuándo disciplinar, quién disciplina, y vamos a hablar de dos procedimientos. ¿Okay? Primero, no se puede ejercer la disciplina correctiva si no existe una membresía significativa. ¿Ok? No se puede ejercer la disciplina correctiva si no existe una membresía significativa. Eso es un combo. Membresía, disciplina es un combo. Membresía sin disciplina es libertinaje. Disciplina sin membresía es dictadura. Disciplina sin membresía es una dictadura. Entonces usted tiene que tener un combo. Un grupo de gente que está comprometida y que han firmado un compromiso, una declaración, un pacto, como ustedes quieran llamarlo, un convenio de ayudarse mutuamente a amar a Cristo, cueste lo que me cueste. Yo te doy permiso a ti para que tú te metas en mi vida privada y me ayudes a mantenerme amando a Cristo. Esa es la membresía. Ayúdame, por favor, a amar a Cristo hoy, mañana y siempre. Si no tenemos ese compromiso, pues entonces no puedo exhortarte, corregirte, porque no tenemos el mismo marco de referencia. ¿Me explico? Por ejemplo, yo intenté hacer el procedimiento de Mateo, que ya vamos a leer, Mateo 18, 15 al 17, lo intenté hacer con mis empleados en la fábrica de cemento donde yo trabajaba. Y ellos no eran creyentes ninguno. Y salí con la tabla en la cabeza. ¿Cómo tú te vas a estar metiendo en mi vida? ¿Quién te dio permiso a ti para estar opinando? ¿Y quién eres tú para estar trayendo 2 o 3 testigos? Tú lo que eres un chismoso. ¿Cuánto más va a estar diciendo de la iglesia? ¿Qué iglesia? Si aquí lo que está es lo llamábamos era el equipo de trabajo y el jefe, que es más chismoso que tú. Entonces no se puede ejercitar el procedimiento de disciplina si no existe el marco de referencia de la membresía. Membresía y disciplina son un combo, son 2 alas del mismo avión. No puedes quitar una y dejar la otra, no puedes quitar la otra y dejar la una.
Entonces, desde ese punto de vista, esto de membresía y disciplina es algo que hay que hacer paralelo. Muchos de nosotros somos buenísimos en membresía, pero tenemos baja nota, baja calificación en la disciplina. Algunos somos al revés. Tenemos buenos procedimientos disciplinarios, pero no tenemos mucho compromiso, mucha membresía en la iglesia. Entonces, hay que tener un balance entre las dos cosas. Es peligroso hacerlo uno sin lo otro o lo otro sin lo uno. Es peligroso. Por eso muchas de nuestras reuniones terminan en puños, muchas decisiones terminan carnales y sillas van, sillas vienen, hasta la Biblia se tiran. Y por eso ha habido muchas tragedias en nuestras iglesias hispanas y de todo tipo. Vamos a leer en Mateo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Hermano tocayo Alejandro, ¿hasta qué hora llega esta sesión? Yo me confundí, creo que la segunda empieza a las 11, pero... Ok, gracias. Bien, vamos a leer Mateo 18, 15 al 17. Este es el primer procedimiento. El primer procedimiento se conoce con el nombre del procedimiento gradual. Este es el procedimiento gradual que tiene varios grados. Son 4 pasos, 4 grados. Y vamos a leerlo en detalle. Yo lo voy a leer. ¿Qué versión tiene tú ahí, hermano? La Reina Valera. Ok. Déjeme cambiar aquí para leer la Reina Valera del 60. La mayoría de la Reina Valera del 60, ¿cierto? Ok. Amén, dijo uno. Ok. La Reina Valera. Ok. En Mateo 18, 15 al 17, dice así. Tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allá estoy yo en medio de ellos. Okay, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 20. Bien, entonces vemos un procedimiento gradual. Y algunas versiones omiten el contra ti del versículo 15. Algunas versiones, si usted compara sus versiones, van a ver que el contra ti no aparece en algunos manuscritos. Se leería diciendo si tu hermano peca, no es si peca contra ti. Muchas veces nosotros le hacemos caso o al texto receptus o al texto crítico para decir, bueno, porque no pecó contra, está pecando contra la mujer de él, no contra la mujer mía. Así que yo no tengo por qué meterme en ese problema. No. Está dicho en el contexto de la iglesia. En el capítulo 16 ya Jesús le había hablado de la iglesia. Yo me imagino a Pedro hablando con Jesús y los demás por allá, Jacobo, con Santiago, con el otro, con Tomás, preguntándose, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, nosotros tenemos ventaja porque estamos de este lado de la cruz. Pero cuando ellos le dijeron por primera vez la palabra iglesia, ellos, ¿qué pensarían? ¿Qué habrán pensado? Ahora, en el contexto de la iglesia, no podemos decir, ese pecado de este hermano no fue contra mí. Es un pecado contra Dios y es un pecado contra el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que intervenir. No es solamente si peca contra ti personalmente. No solamente si te dio un golpe a ti. Si le dio un golpe a otra persona, pues también es problema tuyo. Y dense cuenta que hay 4 pasos graduales. Estos son pasos incrementales en el cual este pasaje nos enseña cómo debemos perdonar a un hermano, cómo debemos restaurar a un hermano. En la próxima sesión vamos a ver los objetivos y las intenciones de la disciplina, pero déjenme decirle de una vez que la disciplina, el propósito principal de la disciplina es la restauración de un pecador.
la restauración. No es la condenación, no es la alienación, no es el aislamiento, no es la vergüenza pública, no, es la restauración. Los procesos disciplinarios son con la mira amorosa de la restauración. Es exactamente lo mismo por lo cual tú disciplinas a tus hijos. Exactamente lo mismo. Lo haces por amor, para que él no sea un delincuente, para que él entienda sujetarse a la autoridad. Siempre va a haber autoridad. Entonces, estos 4 pasos son incrementales. Déjenme ir uno por uno. El primer paso es tú a solas con él. Un hermano que es atrapado en un pecado del cual rehúsa arrepentirse. Déjenme decirles que no todos los pecados, por favor, presten atención porque estas palabras fueron bien escogidas. No todos los pecados ameritan disciplina pública. ¿Ok? No todos los pecados ameritan disciplina pública. No estoy diciendo con eso que hay pecados capitales y hay pecados veniales, como dicen los del catolicismo romano. A mí no me gusta usar la palabra la iglesia católica. Pero los del catolicismo romano piensan que hay 7 pecados capitales y hay sopotoscientos pecados veniales. Los pecados veniales tú puedes ir al cura a decir que le pongo unas cuantas Ave María y unos cuantos Padre Nuestro para hacer absolución. Pero los pecados veniales, esos son pecados de muerte, pecados mortales. Entonces, todos los pecados, un solo pecado, dice en Romanos, nos asegura las llamas del infierno. Un solo pecado. Yo estoy seguro de que tú no has cometido 1, ni 2, ni 3, yo he cometido mucho. Te lo digo por experiencia propia. Un solo pecado contra la infinita dignidad del Dios Santísimo amerita la eternidad alejado de Dios. Pero nosotros hemos cometido muchos pecados. Y por eso es que nosotros debemos pensar, ¿cuáles pecados entonces tengo que confrontar en mi hermano? Bueno, puedes confrontar todos. En el primer paso puedes confrontar todos. Incluso esta manera de hablar de nosotros cuando decimos cualquier barbaridad y estamos entre 2 o 3 hablando y decimos cualquier barbaridad. Mentira, mentira. Era jugando. Mentira. En juego. ¿No dice Juan 8:44 que el papá de los mentirosos, aunque estén jugando, es el diablo? ¿No dicen Proverbios que solamente un loco le hace una maldad a su amigo y le dice que fue en broma? Entonces, cuidado con jugar con la mentira. Tú puedes bromear, pero no coquetees con la mentira. Porque hasta de jugando es pecado. Entonces, no todos los pecados ameritan este procedimiento público. Solamente los pecados que son públicos, los pecados que son escandalosos y los pecados que son especialmente impenitentes. Es decir, cuando este hermano o hermana no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Bueno, ¿qué pasa cuando yo no soy culpable? Ya lo vamos a ver a hablar más adelante. Pero solamente los pecados que son escandalosos, los pecados que son públicos, demostrables. Es decir, no es que yo te vi en los ojos que tú le metiste la mirada a ese muchacha o ese muchacho. En serio. Oh, lo que pasa es que usted es vanidoso. En serio, tú puedes demostrar eso. Entonces, cuidado para no andar con la pistola cargada aquí de disciplina para esperar que alguien aparente mover la ceja, ¡pum! Listo. No. Solamente los pecados que son públicos, escandalosos e impenitentes ameritan comenzar todo este maquinaria, este proceso de 4 pasos. Lo primero es tú con él. Y vean lo lindo que el Señor, la previsión del Señor cuando dice, habla tú a solas con él. Habla tú a solas con él. Y ¿qué dice? Si se arrepiente, si te escucha, tú has ganado a tu hermano. Él era tu hermano, pero cometió una falta de la cual por amor tú lo estás exhortando y te da las gracias. Dice, oye hermano, gracias por decírmelo. Yo no me había dado cuenta, no me di cuenta que eso era tan grave, pensé que era jugando, cualquier cosa, pero te da las gracias y te dice gracias por amarme al exhortarme. Tienes razón, gracias. Pero si no te escucha,
tú debes pasar al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Especialmente después de varios intentos, y si no hay evidencia de arrepentimiento, toma uno o dos contigo. Ustedes saben que esto viene de Deuteronomio, ¿cierto? Donde dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Es decir, el Señor había estipulado que cuando 2 testigos sean testigos de lo que 2 personas están interactuando, entonces los testigos, si son falsos, debe ocurrirle a ellos lo que estaban planeando hacer contra aquel que supuestamente era culpable. Pero estos 2 testigos, lo que no es que ellos fueron testigos de lo que tú hiciste, no, ellos van a ser testigos de de la exhortación, de que lo que están hablando está de acuerdo con la Escritura, de que la exhortación fue hecha en amor, de que la exhortación está hecha entre 2 cristianos, un ambiente de oración, un ambiente de amor. Normalmente, no necesariamente, pero normalmente estos 2 testigos son líderes de la iglesia, ancianos, pastores. Es aquí donde debemos involucrar a los pastores. No en el paso antes del paso 1. Pastor, usted no sabe lo que hizo fulano. No, ya eso es chisme. ¿Ok? Y este pasaje no es malentendido. Nosotros entendemos perfectamente lo que dice aquí. Pero nosotros tenemos una cosa que se llama conflictofobia. No nos gusta exhortar. Preferimos déjalo así, hazte loco, no te metas en eso, no es tu problema. No nos gusta confrontar, pero permítame, hermanas amadas, permítame, tápense los oídos un ratico, 2 segundos. Pastor, hermano, a ti no se te permite el lujo de evitar la confrontación. Tú eres el que está puesto por Dios para exhortar en amor y para hacer el segundo, el tercero, en ese segundo paso, para confrontar al pecador que está descarriándose. No evites el conflicto, asegúrate de hacerlo bien. Tú eres el encargado, tú eres el responsable y entrena a tu iglesia para que ejecuten este primer paso bien. Pero cada vez que te vengan antes del primer paso, te echen una llamada o te manden un mensaje de texto, dile, ya tú fuiste y hablaste con él o con ella. No me llame a mí primero, llámame después de que hayas hablado con él o con ella. Yo voy contigo. A menos que, te le puede poner un asterisco, a menos que tú me des permiso para yo decirle, fulanito me dijo que tú estás haciendo esto. Y tú quedas como chismoso, ¿estás de acuerdo? Entonces no eviten el conflicto. Allá se pueden destapar los oídos, hermano. En el segundo paso, también se persigue la restauración del pecador, tratando el asunto para continuar animándolo a arrepentirse. La intención de involucrar a otros es para garantizar una comunicación clara y reclutar a otros para la oración y el discernimiento. Puede que el exhortador esté equivocado. Puede ser, ha pasado. Y estos 2 testigos tienen el deber de decirle, hermano, está equivocado, deje ese hombre quieto, el que está equivocado es usted. Deje quieto el que está quieto. En el tercer paso, no se dice, dilo a los pastores, dice, dilo a la iglesia. Si no escucha a estos 2 testigos, ejecuta el tercer paso. Nadie dice que tiene que ser media hora después, nadie dice que tiene que ser el día siguiente. Prudentemente hay que tratar con suficiente oración y suficiente tiempo cada paso, pero dice claramente, el versículo 17 dice, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y eso no es un email, eso no es un mensaje de texto, eso no es por el grupo de WhatsApp. Eso es una iglesia reunida. Lo que significa la palabra iglesia es una reunión de los santos, es una asamblea. Cuando la iglesia esté reunida, dilo a la iglesia. Pero ya si los pastores están involucrados, tú puedes hacerte acompañar de los pastores. Dice, mire hermano, yo quise exhortar al hermano fulano, para no ponernos a hablar de nada que tenga muchas aristas, el hermano fulano no quiere volver a congregarse. ¿Es pecado no congregarse aquí en México? Al menos en Hebreos 10:25 era pecado. Entonces, yo exhorté al hermano fulano a volver a la iglesia, pero no quiere volver a la iglesia. Llevé a 2 o 3 testigos y no quiso hacerme caso. Así que han pasado 3 meses y el hermano fulanito no se ha congregado. Así que la iglesia tiene que hablar ahora.
El mismo versículo dice, si no escucha a la iglesia, si se rehúsa a escuchar a la iglesia. Ahora hay que ejecutar el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Tenerle como gentil y publicano. Eso no significa mandarlo para el infierno. Eso no significa asegurarle que acaba de perder la salvación. Eso no significa retirarle el habla. Eso no significa que ahora usted corta todo tipo de comunicación con esta persona. No, tenerle como gentil y publicano significa considerarlo como un no creyente. Tú no lo estás mandando para el infierno, tú no le estás secando las aguas del bautismo, tú no le estás retirando el pasaporte, tú simplemente, como ama más al pecado, lo estás considerando un incrédulo. No más que eso. No significa que si esa persona es miembro de una familia, o por ejemplo esposo, y la esposa y el esposo son miembros de la iglesia y tú disciplinas al esposo, entonces tú le vas a decir a la esposa, ahora tiene que abandonarlo porque está en yugo desigual. No, o que los hijos no tienen que sujetarse a su papá excomulgado porque, bueno, los hijos tienen que rebelarse contra su papá. No. Cuidado. Eso significa que cualquier interacción con él o con ella ahora va a empezar por ¿cuándo te vas a arrepentir de tu pecado? Eso quiere decir que no podemos interactuar con esta persona como si no estuviera pasando nada. Lo que tenemos es que tratar de seguir reconviniéndole. La iglesia tiene que seguir orando por él o por ella. La iglesia tiene que tener una lista especial para orar por esta persona, una lista de cuidado público, donde las personas que están dejando de asistir, las personas que están pasando por situaciones de salud o cualquier necesidad, usted puede tener una lista pública de motivos de oración. Sin mucho detalle, por supuesto, pero oremos por la hermana fulana que tiene problemas de diabetes. El hermano fulano tiene problemas de la columna. El hermano fulano, inasistencia. Inasistencia es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Inasistencia. La más común causa de excomunicación, de excomulgación en las iglesias sanas por inasistencia. Pocas veces, una en quién sabe cuánto tiempo, es un pecado moral, un adulterio, un divorcio, dígame, robo, asesinato. Casi nunca excomulgamos por eso, pero muy frecuentemente excomulgamos por inasistencia. Y la verdad que la inasistencia no es el pecado por el cual lo excomulgamos, es por el pecado de la impenitencia, de no arrepentirse de su inasistencia. La incredulidad es el único pecado que lleva a la gente al infierno, porque cualquier pecado se perdona. Igual, el único pecado por el que excomulgamos es por el pecado de la impenitencia, es decir, por no arrepentirte de un pecado del cual hay perdón. Hay perdón en Cristo para cualquier pecado. Ahora, esto de tenerlo como gentil y publicano, lo vamos a desempacar un poquito más en la segunda y tercera sesión, pero eso lo que quiere decir es que nosotros debemos vigilar permanentemente la salud de la iglesia. Y el procedimiento es gradual. Este procedimiento es gradual. Pero hay un procedimiento el segundo procedimiento es el procedimiento que llamamos expedito. Es así, eso no hay que hablarlo mucho. El pecado es tan grave, tan escandaloso, tan público y tan impenitente que lo que se llama a la iglesia es a tomar una decisión ahí mismo, inmediata, ya, rápida. Porque hay personas que toman el nombre de Cristo y blasfeman el nombre de Cristo. Y recuerden, la disciplina es la doctrina de la preservación de la santidad en el pueblo de Dios. Vengan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 5. Para no darles mucho contexto, ustedes saben que las cartas de Corintios son duras. La primera carta es dura. La primera que es la segunda y la segunda que es la tercera. Son cartas, la primera carta es dura. Los Corintios, Corinto era una ciudad bien difícil y Pablo le escribe a los Corintios casi que un problema por capítulo. Y en este capítulo 5 es uno de los problemas más graves que hay. Más graves que hay. Se oye que entre ustedes hay inmoralidad. No, perdón, yo iba a leer la del 60, era que iba a leer.
Déjenme buscarlo aquí. Aquí estoy. Se oye que hay entre ustedes fornicación. Mira, ve, aquí dice moralidad, aquí dice fornicación. Es la misma verbo porneia. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Un escándalo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Wow. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Wow. ¡Pum! Listo. No hay que mediar mucha palabra. Pero olvídense del hombrecito incestuoso. Olvídense del que le quitó la madrastra a su papá. Ese no es el problema. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Pablo está regañando a la iglesia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por esto es que hay que disciplinar rápido. Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ustedes saben esa parábola acerca de la levadura. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, así como con todo el mundo, como decía doña Florinda, no te juntes con esa chusma. O con los avaros, o con los ladrones, o con los hipócritas. ¿Por qué? Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Estamos claros? Hasta ahí. Ahora, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ay, ay, ay. Miembro de la iglesia. No había la primera iglesia de Corinto, la primera iglesia presbiteriana de Corinto, la primera iglesia bautista de Corinto. Hay una sola iglesia en Corinto. Uno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Cuál era la comida común de la iglesia? Es la que después en el capítulo 11 se establece como la comida a la que debían esperarse los unos a los otros. Era lo que nosotros conocemos hoy como la cena del Señor. Pero en aquella época era una cena, no era una muestra médica. Era una cena. No coman con este tipo de gente. No es que no los invite al restaurante de la esquina, no que los invite a la quimichude para comer burrito. Es que no debe participar en la cena del Señor un hombre que llamándose hermano permanezca impenitente en un pecado de fornicación, avaricia, idolatría, maldicencia, borracho, ladrón. No debe comer con la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow. Esto no tiene 4 pasos. Esto no es gradual, esto es expedito. ¿Por qué? Porque era un escándalo en la ciudad. Este hombre tiene a la mujer de su padre. Ni los gentiles hacen eso. Entonces, ¿cómo es que un hombre que se llama regenerado puede representar a la iglesia ante la ciudad haciendo eso que ni entre los gentiles se soporta? Entonces, estos son los dos procedimientos, el procedimiento gradual y el procedimiento expedito. No siempre se hace uno u otro. Hay que usar la sabiduría del Señor para los líderes de la iglesia para saber cuál de los dos usar. Hay veces que hemos usado uno y debimos haber usado el otro. Hay veces que usamos el otro y debimos haber usado aquel. Pero por eso es que necesitamos siempre mantenernos humildes. Y lo que dice en Gálatas 6, dice, si alguno es hallado en una falta, restauradlo con espíritu de mansedumbre, pensando que en algún momento pudiera ser tú el que está ahí. ¿Okay? Vamos a quedar hasta aquí estos dos procedimientos, tipos de disciplina, y luego en la segunda sesión desempacamos un poco más. Permítame terminar con el testimonio que comencé acerca de este que me llamó imbécil. Él no se arrepintió, eventualmente fue excomulgado de la iglesia
por varias razones que no quería arrepentirse. Pero otro con su mismo nombre, tiempo después, me llamó aparte. Cuando estábamos exponiendo ante la iglesia el caso de este hermano, supuesto hermano que me ofendió y a los pastores nos llamó de todo menos bonito, otro hermano con el mismo nombre de aquel, llorando, me llamó y me abrazó y me dijo, hermano, gracias por ser fieles al Señor y mantener pura la iglesia de Cristo. Al ustedes excomulgar a este muchacho, yo amo más al Señor y temo. Y quiero arrepentirme también de mi pecado porque yo estaba practicando algo parecido. Y por ustedes hacer lo correcto, yo le he pedido perdón al Señor y quiero pedirte perdón también a ti. Entonces, cuando uno hace las cosas para el Señor y las hace de acuerdo a la Escritura, el Señor obra de maneras misteriosas. Entonces, decidámonos a hacer lo correcto, hacerlo bien, hacerlo por amor a Cristo. Y dentro de poco vamos a hablar de los objetivos de la disciplina. Pero vale la pena servir a Cristo, amar a Cristo, porque Él es digno. Él es el que protege la santidad de su pueblo. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos guía a toda verdad. Incluso nuestros procedimientos están normados en tu palabra. Líbranos, Señor, de nuestras tradiciones que no están de acuerdo a tu palabra. Líbranos de nuestras opiniones que te ofenden. Más bien, danos la valentía para seguir adelante y hacer lo que tenemos que hacer en tu nombre y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en este tema durante este día. En el nombre de Jesús, nuestro Rey, Dios y Señor. Amén.